Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren de maravilla y con muchas ganas de sumergirse en una noticia que honestamente ha sacudido el mundo del espectáculo turco y ha generado un revuelo tremendo en las redes sociales. Hoy vamos a desgranar un tema que para muchos ha sido un verdadero torbellino de especulaciones y rumores, el supuesto escándalo de infidelidad entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien el título y la verdad, o al menos lo que parece salir a la luz, es lo que intentaremos desentrañar juntos en este vídeo. Prepárense porque vamos a ir directo al grano, analizando cada detalle, cada pista y cada declaración que ha surgido en torno a esta relación que tantos admiramos. Y antes de que nos sumerjamos en este apasionante drama, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos las últimas noticias y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Su apoyo es fundamental para nosotros. Vamos a comenzar adentrándonos en lo que ha sido, sin duda, una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Hande Erçel, la carismática actriz que conquistó corazones con su papel en Love is in the Air, y Kerem Bürsin, su coprotagonista y pareja en la vida real durante un tiempo considerable, formaron una dupla que trascendió la pantalla. Su química era innegable y su relación, seguida con fervor por millones de fans en todo el mundo, se convirtió en un símbolo de amor moderno en el universo de las telenovelas turcas. Sin embargo, como suele suceder en el a veces turbulento mundo de la fama, las cosas toman giros inesperados. Y en este caso, el giro ha sido especialmente doloroso para muchos de sus seguidores. El rumor, ese susurro digital que viaja a la velocidad de la luz, comenzó a tomar fuerza hace unas semanas. Inicialmente eran pequeños comentarios, indicios velados en publicaciones, reacciones sutiles que apenas se notaban. Pero como una bola de nieve rodando cuesta abajo, estos rumores se magnificaron hasta convertirse en una avalancha de especulaciones sobre una posible infidelidad por parte de Kerem Bürsin. Las primeras noticias apuntaban a que Kerem habría sido visto en compañía de otra mujer, en circunstancias que levantaron muchas cejas y sembraron la duda sobre la solidez de su relación con Hande. Obviamente en un principio muchos intentamos aferrarnos a la esperanza de que fueran solo eso, rumores infundados, producto de la imaginación de algunos. Después de todo, Hande y Kerem siempre habían proyectado una imagen de pareja sólida y enamorada. Sin embargo, el silencio de los protagonistas solo alimentó las conjeturas. Cuando una pareja tan pública como la de Hande y Kerem atraviesa un momento delicado, la falta de declaraciones oficiales se percibe como una confirmación implícita. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de primicias, comenzaron a publicar notas, a veces con información más o menos contrastada, que apuntaban a una crisis seria en la relación. Se mencionaban supuestos encuentros secretos, mensajes que salían a la luz y testimonios de personas cercanas, aunque siempre bajo el anonimato, que pintaban un panorama bastante sombrío. Para entender la magnitud de este escándalo, debemos recordar la forma en que Hande y Kerem anunciaron su relación y la manera en que la vivieron públicamente. Eran una pareja que no se escondía, que compartía momentos de su día a día en redes sociales, que viajaba junta y que se apoyaba mutuamente en sus proyectos profesionales. Esta transparencia generó un vínculo muy fuerte con sus fans, quienes se sentían parte de su historia de amor. Por eso, la noticia de una posible infidelidad fue tan impactante. Parecía romper con la imagen idílica que muchos se habían formado de ellos. Las especulaciones se intensificaron cuando se empezó a hablar de una tercera persona. Los nombres comenzaron a circular, y aunque algunos de ellos resultaron ser falsos o carecían de fundamento, la idea de que Kerem podría haber tenido una aventura se volvió cada vez más persistente. Se mencionaban supuestas salidas nocturnas, encuentros en lugares poco comunes y hasta testimonios de supuestos testigos oculares que aseguraban haber visto a Kerem con otra mujer. La presión mediática y la avalancha de comentarios en redes sociales se volvieron insostenibles, tanto para la pareja como para sus seguidores, quienes se dividían entre quienes defendían a ultranza a sus ídolos y quienes se dejaban llevar por el dramatismo de la situación. Un punto clave en este desarrollo fue la aparición de información más concreta, o al menos, eso es lo que se presentó. Algunas publicaciones empezaron a difundir fotografías y vídeos, o fragmentos de conversaciones, que supuestamente corroboraban las acusaciones. Si bien la autenticidad de muchas de estas pruebas fue puesta en duda, su mera existencia sirvió para avivar aún más la llama de la controversia.
Era como si una puerta, que antes parecía sellada, se hubiese entreabierto, permitiendo vislumbrar el posible caos que se escondía detrás. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Las estrategias de marketing, las campañas de relaciones públicas y, por supuesto, los chismes, pueden jugar un papel importante en la forma en que se perciben las relaciones de las celebridades. Por ello, siempre es prudente mantener un cierto grado de escepticismo y buscar información contrastada antes de sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, en este caso, los indicios parecían ser cada vez más fuertes, y la tensión era palpable. Hubo un momento en el que se dijo que Anne Ercel estaba profundamente afectada por la situación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo hacia ella, y muchos fans expresaron su decepción y tristeza ante la posibilidad de que su relación con Kerem hubiese terminado de una manera tan dolorosa. Se especuló sobre un posible distanciamiento físico, sobre viajes por separado y sobre un silencio mediático que se interpretó como un reflejo de la gravedad de la crisis. Y entonces la verdad, o lo que se presentó como tal, comenzó a salir a la luz. No fue un anuncio oficial directo y contundente de la pareja. Más bien, fue un goteo de información, de declaraciones ambiguas, de entrevistas donde se evitaban ciertas preguntas y de filtraciones que parecían confirmar lo inevitable. Se habló de que Kerem Bürsin habría sido el primero en tomar la iniciativa para hablar sobre la situación, buscando aclarar las cosas y, al parecer, admitiendo ciertos errores o malentendidos que habrían llevado a la ruptura. Las informaciones posteriores sugirieron que la infidelidad, si bien no fue un acto premeditado de traición en el sentido más cruel, sí implicó un comportamiento que rompió la confianza de Anne. Se habló de encuentros casuales, de coqueteos que cruzaron una línea, y de la dificultad de Kerem para resistir ciertas tentaciones o de manejar situaciones delicadas de manera transparente. Es importante recordar que aunque Kerem Bürsin es un actor muy admirado, también es un ser humano con sus propias debilidades y errores, como cualquier otra persona. La reacción de Anne Ercel, según lo que se ha podido deducir, fue de decepción y dolor. Se dice que ella es una persona que valora enormemente la lealtad y la sinceridad en una relación. Por lo tanto, cualquier indicio de que esa lealtad ha sido vulnerada habría sido devastador para ella. Las redes sociales de Anne se volvieron un poco más privadas, y su presencia pública disminuyó temporalmente, lo que muchos interpretaron como un signo de que estaba procesando la situación y sanando. Lo verdaderamente intrigante de este caso es la forma en que se ha desarrollado la narrativa. No ha sido una historia simple de él la engañó con otra. Parece haber sido un proceso más complejo, con matices y con diferentes interpretaciones. Algunos argumentan que Kerem fue víctima de su propia impulsividad, mientras que otros lo señalan como el principal responsable de la ruptura. Y por supuesto, no faltan las voces que defienden a Anne y la apoyan en este difícil momento. Lo que sí parece quedar claro, y es la parte de la verdad que ha salido a la luz, es que la relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin ha llegado a su fin. Y aunque las razones exactas y los detalles íntimos de la ruptura seguirán siendo, en gran medida, objeto de especulación, el escándalo de infidelidad ha sido el catalizador principal de esta dolorosa separación. Es una pena, porque muchos esperábamos que su amor fuera uno de esos que trascienden las pantallas y perduran en el tiempo. Sin embargo, es importante recordar que la vida de las celebridades, por muy glamurosa que parezca, también está llena de desafíos y decisiones difíciles. La presión de la fama, la constante exposición mediática y las tentaciones que rodean a un mundo tan competitivo pueden pasar factura a cualquier relación. Y en el caso de Anne y Kerem, parece que esta presión, sumada a otros factores, ha tenido un desenlace que ha entristecido a muchos. La verdad, en estos casos, nunca es completamente blanca o negra. Siempre hay matices, perspectivas diferentes y experiencias individuales que dan forma a la realidad. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin ha dado un giro dramático, y el escándalo de infidelidad, con todos los rumores y las supuestas pruebas que han salido a la luz, ha sido el factor determinante para el fin de su relación. Y así, llegamos al final de nuestro análisis de este controversial tema. Hemos intentado desgranar los hechos, las especulaciones y lo que parece ser la verdad detrás del escándalo de infidelidad que ha rodeado a Anne Ercel y Kerem Bürsin. Hemos visto cómo una relación tan seguida y admirada ha llegado a su fin, marcada por rumores que a la postre parecen haber tenido un fundamento. Para resumir, los puntos clave que hemos tocado son: la intensa admiración que generaba la pareja Anne y Kerem, el surgimiento de rumores de infidelidad centrados en Kerem Bürsin,
la falta de declaraciones oficiales que alimentó las conjeturas, la aparición de supuestas pruebas que intensificaron el escándalo, y finalmente, la confirmación implícita de la ruptura de la relación debido a estas acusaciones. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, ha emergido gradualmente, aunque los detalles íntimos seguirán siendo un misterio para el público. Ha sido un viaje fascinante, aunque agridulce, adentrarnos en este capítulo de la vida de dos de los actores más queridos de Turquía. Y ahora, la pregunta es para ustedes, mi increíble comunidad. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Se esperaban este desenlace? ¿Creen que Kerem Bürsin cometió un error imperdonable, o creen que las circunstancias son más complejas de lo que parecen? Me encantaría leer sus opiniones, sus análisis y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Sus puntos de vista enriquecen enormemente nuestro debate y nos ayudan a ver las cosas desde diferentes perspectivas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que nos motiva a seguir investigando, analizando y trayéndoles las noticias más interesantes y los contenidos más relevantes del mundo del entretenimiento. Si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron intrigante e informativo, por favor, no se olviden de darle a ese botón de me gusta. Su like es una señal de que estamos haciendo un buen trabajo y nos impulsa a seguir adelante. Y si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, no duden en compartir este vídeo con ellos. La información es para compartirse. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, cuídense mucho y manténganse informados.